Hola, soy Lilian Moreno, estudiante de pregrado del programa de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. En este video les contaré sobre la situación del desempleo y la inflación en Colombia durante los últimos 5 años. Hablando del desempleo, las cifras del desempleo en Colombia tienen una tendencia creciente que es preocupante para la situación del país. En la tabla que podemos observar, vemos cómo la cifra del desempleo del 2015 al 2019 tiene un comportamiento creciente. Este fenómeno también podría ser por la fuerte polarización política, debido a que esto genera incertidumbre en el consumidor colombiano y en las compañías que generan empleo a los colombianos. No obstante, algunos factores enrarecen el panorama y frenan las decisiones de consumo e inversión. Las dificultades políticas del gobierno para sacar adelante sus proyectos, la falta de una coalición en el Congreso, las tensas discusiones sobre la justicia especial para la paz y hasta los planteamientos de una eventual constituyente. Es decir, con la insistencia en renegociar el acuerdo de paz, el gobierno está saboteando su propia apuesta para crecer. Algunos analistas incluso hablan del impacto que genera la llegada de venezolanos a nuestro país. Este argumento resulta peligroso porque puede generar xenofobia y además varios estudios indican que a largo plazo la migración puede resultar beneficiosa, pues optimiza el bono demográfico al tratarse de fundamentalmente de gente joven. No obstante, para que se haga realidad hay que mejorar la forma de insertar esta población en el mercado laboral, pues este crecimiento demográfico podría quedar en la informalidad, lo que simplemente presionaría a mayor gasto. Pasando al tema de la inflación, vamos a analizar los indicadores de los últimos 5 años. En el 2015 teníamos una inflación del 6,77%, en el 2016 de 5,75%, en el 2017 4,09%, en el 2018 de 3,18% y en el 2019 3,26%, manteniendo un promedio del 4,61%, lo que nos hace creer que nosotros tenemos un comportamiento estable de inflación. Analizando estos datos, nos damos cuenta que la tendencia es decreciente, a pesar de la aceleración y el incremento del dólar. A la fecha, se cree que la inflación cerrará en 3,88%. No obstante, debemos tener en cuenta los conflictos y el paro que hemos tenido los últimos días. Ya pasando a la pregunta número 2, donde nos piden hacer un análisis comparativo del desempleo por regiones y las principales actividades y sectores económicos que más desempleo muestran. Vamos a observar año tras año cuáles son las regiones que presentan mayor y menor tasa de desempleo en Colombia. En el 2014, los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío, Chocó y Risaralda. Y los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron Guajira, Bolívar y Santander. En el año 2015, los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. Y los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron Córdoba, Boyacá y Santander. En el 2016, los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío, Norte de Santander y Cesar. Y los departamentos que registraron menor tasa de desempleo fue Bolívar, Boyacá y Santander. En el año 2017, los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío, Norte de Santander y Meta. Y los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron Bolívar, La Guajira y Santander. En el 2018, los departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío, Norte de Santander y Tolima. Y los departamentos que registraron menores tasas de desempleo fueron La Guajira, Bolívar y Nariño. Después de terminar este análisis, Juan José Echavarría del Banco de la República expresa su preocupación creciente por el estancamiento de la economía, por la polarización política y por el freno de la inversión. Él manifiesta que estas son las causas del desempleo en las diferentes regiones de Colombia. La tasa de desempleo urbano en 13 áreas metropolitanas se ubica en promedio en el 11,1% en lo que va del 2019 y se deterioró por 7º mes consecutivo frente al año anterior. No obstante, los niveles de ocupación caen sobre todo en las regiones y en sectores como el agropecuario. Es más, los sectores más intensivos en mano de obra, como la construcción o el agrícola, exhiben los mayores problemas en materia de crecimiento. Para el DANE,
la mayor destrucción de empleos en Colombia se dio en los sectores de ganadería, caza, pesca y silvicultura, con una caída en el número de ocupados. El análisis demuestra que el bajo nivel de ingresos desplaza la población joven del mercado laboral. En Barranquilla, por ejemplo, el 13% de su población son jóvenes que no estudian ni trabajan. Ya pasamos a nuestra pregunta número 3, donde vamos a hacer un análisis de la inflación por regiones. Como lo había dicho en el análisis inicial, se prevé que la inflación cierre con un 3,88%. Esto es lo que dicen los analistas a la fecha. Ahora vamos a ver, en resumen, la inflación presentada en Colombia durante los últimos 5 años. Empecemos con el año 2015, que presentó un aumento del 6,77%, que es la más alta en 7 años. Si usted recuerda que el 2015 fue uno de los años más caros que recuerde, no se equivoca. La tasa de inflación fue la cifra anual más alta registrada desde el 2009 y 3,11% mayor a la del 2014. El DANE reveló que en el 2015 lo que más aumentó en su valor final fueron los alimentos, con un índice del precio al consumidor del 10,85%. En el caso de Medellín, la cifra de inflación presentada el año pasado fue una de las más altas de las regiones, incluso por encima de la del año anterior. Ahora bien, en el último mes de 2015, el IPC nacional fue del 0,62%, el segundo incremento más alto registrado para este mes desde el 2010. Para diciembre, diversión y alimentos jalonaron la muestra, con un 1,28 y 1,08% respectivamente. La inflación durante este año la sintieron de manera más fuerte los estratos bajos. Los estratos medios y altos tuvieron una inflación causada para 2015 de 6,48% y 6,76%. Los datos revelados dan cuenta del impacto de la devaluación y su consecuencia en los precios a los consumidores. Vamos a hacer una breve reseña de la inflación del año 2016. El aumento de la inflación en el 2016 fue el 5,75%, con lo cual se sitúa por debajo en medio de un año que inició con una polémica reforma tributaria y un incremento del salario mínimo del 7%. Se anunció que en diciembre del 2016 el índice de precios al consumidor registró una variación del 0,42% y en total el año 2016 llegó a 5,75% según cifras del DANE. En el año 2017 la inflación cerró en el 4,09%, superando las expectativas del Banco de la República y de los analistas. Esto se debió al tema de la vivienda, los alimentos y el transporte, que contribuyeron al IPC. Investigando de manera más profunda y según la información del DANE, en el dato anual, el grupo que más contribuyó a que la inflación llegara hasta este nivel en todo el año pasado fue la vivienda, que aportó 1,38 puntos porcentuales a la variación total. Por otro lado, el grupo que menos contribuyó fue el vestuario, con el 0,08 puntos porcentuales. Para el 2018, según cifras del DANE, cerramos con una inflación del 3,18%. Esto se lo debemos al transporte, la vivienda, la educación y los alimentos. Según lo reportado por el DANE, encontramos que 4 fueron los grupos económicos que se ubicaron por encima del promedio nacional. Así las cosas, la educación aparece en el sector con un mayor aumento con 6,38, seguido de salud del 4,33, vivienda con el 4,31 y transporte, que se elevó hasta el 3,73%. En el reporte por ciudades, el DANE señala que Barranquilla y Medellín, con 3,69, son las ciudades del país donde la variación fue más alta. En su orden aparecen Sincelejo 3,47%, Cartagena 3,45%, Montería y Tunja 3,37%, Pasto 3,36%, Manizales 3,31% y Pereira 3,17% respectivamente. En lo que va del 2019, vemos que de enero a septiembre tenemos una cifra del 3,26%, 0,63 puntos porcentuales más que el año pasado, donde veíamos en el mismo periodo una cifra del 2,63%. El ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación en los primeros 9 meses del año de 6,29%, la más alta de todos los grupos analizados. El segundo mayor aumento de precios fue el relacionado con la educación, que presentó el 5,72%, seguido por el apartado de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles,
combustibles con un aumento del 2,74%. Por otra parte, en el mes de septiembre del 2019 presentamos un incremento del 0,23% con respecto a agosto y con respecto al mismo mes del año pasado 0,7 puntos porcentuales más. Ya empezamos con la pregunta número 4, donde debemos hablar de la inflación y del desempleo en nuestra región, en mi caso es Bogotá. En el 2018, Bogotá cerró con una inflación del 3,06%. Se presentó una minoría o una disminución en el ritmo del crecimiento en los precios de los grupos como diversión, transporte y comunicaciones. Asimismo, por tercer año consecutivo, la inflación se dio terreno tanto en el agregado nacional como en el distrital, inferior en 0,12 puntos porcentuales al registro de cambio en el nivel de precios calculado para la nación, que se ubicó en 3,18%. Vivienda fue el grupo de gasto que presentó la mayor participación de la inflación de Bogotá, seguidos de alimentos, educación y transporte, que acumularon el 96% de la inflación de la ciudad. En el IPC, la educación fue el grupo de gasto que presentó la mayor variación en la inflación de la ciudad. Esta gráfica representa la inflación anual de Bogotá y Colombia según el grupo de ingreso, correspondiente al 2018. En general, la inflación calculada para Bogotá durante el 2018 en los grupos de ingreso alto, medio y bajo tienen como principales determinantes los mismos 4 grupos de gasto ya mencionados, como vivienda, alimentos, educación y transporte. Con base en los datos suministrados por la gran encuesta integrada de hogares entre marzo y mayo del 2019, la ciudad ocupó 4.172.287 personas, lo que representó una tasa de ocupación del 61,4%. El aumento de la población inactiva en este periodo de análisis fue de 91.000 personas, equivalente a un crecimiento del 4,5%, donde el grupo registró la mayor variación, 17,6%, equivalente a 90.511 personas inactivas, seguido de las personas dedicadas a estudiar con un 0,8%, que son 6.510 estudiando, y finalmente el segmento de oficios del hogar presentó un crecimiento negativo del 0,9%. Las actividades que presentaron dinámicas positivas en la ocupación fueron la construcción, el comercio, los hoteles y los restaurantes, que generaron 115.000 nuevos empleos en la ciudad. En el punto número 5, daremos sugerencias para disminuir el desempleo en Colombia. Una sugerencia es bajar la renta a los empresarios, que hoy oscila por el orden del 70%, una de las más altas del mundo. Esto desmotiva la financiación, la creación y la inversión empresarial. Un dólar estable para el pago de deuda de los empresarios y para inversión en insumos y tecnología. Necesitamos un recurso humano preparado para las compañías. Para esto es necesario que sean egresados de buenas universidades del país. Por lo tanto, necesitamos inversión de parte del gobierno para la educación. Necesitamos hacer uso intensivo de las tecnologías digitales y apoyar el emprendimiento de nuestros jóvenes, donde nos pueden aportar muchísimo para el desarrollo de nuestro país, y adicional podemos combatir el desempleo. Necesitamos apoyar programas educativos universitarios para nuestros jóvenes de bajos recursos. El aprovechar la inteligencia y la necesidad de este grupo objetivo podría generar un talento y un aprovechamiento para el país y para nuestras ciudades principales. Tasas preferenciales de aranceles para la importación de bienes de capital para la renovación y modernización del parque productivo en nuestro país. Planteando estas posibles soluciones, damos por terminado nuestro video. Espero que sea de su provecho. Muchísimas gracias.